Hola, ¿cómo están? Les habla Lucas Magnin, estoy acá en la Ciudad de México y muy contento una vez más de poder acompañarles, esta vez para poder presentar mi nuevo libro que se llama 95 tesis para la nueva generación. En esta pequeña presentación quiero simplemente darle algunas pautas de qué va el libro, ¿no? Este es un libro que obviamente nos retrotrae a las famosas 95 tesis de Lutero y quiero contarles qué fue lo que me llevó a escribirlo, de qué habla, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos que también les pueden servir a ustedes para entender por dónde va a ir este libro y en qué sentido puede traer algún tipo de luz o de claridad para las personas que están en búsqueda. La última vez que estuvimos en contacto y trabajando juntos fuerte fue hace un par de años, hace 3 años de hecho, justo antes de que empezara la pandemia, cuando estuve presentando mi último libro con Editorial CLIE, que es Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos. Y desde ese momento, desde ese tiempo de presentación de mi libro anterior, han pasado tantísimas cosas. Pareciera que este mundo tan viejo no se cansa de darnos sorpresa tras sorpresa. Y durante este tiempo hemos enfrentado una pandemia global, la primera verdaderamente global en la historia de la humanidad, que ha dejado un tendal de muertos, además un montón de recesión económica. Una de las tantas recesiones económicas que una y otra vez vemos en los sistemas de la economía mundial. También tenemos que decir que el 2020 fue el año más catastrófico en lo que respecta al cambio climático. Tenemos que decir también que hemos visto en estos últimos 3 años un recrudecimiento de la violencia racial. Hemos visto un aumento de la polarización, no solamente en las redes y a través de los algoritmos, sino también en los debates públicos y en la convivencia social. Hemos visto en este último tiempo también el avance de agendas extremistas en diferentes países del mundo. Hemos presenciado el Brexit, la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. Hemos visto un crecimiento, un aumento de matanzas por motivos religiosos en diferentes lugares del mundo, una nueva guerra en Europa y pareciera que de alguna manera, aunque las incontables películas apocalípticas y distópicas que hemos visto una y otra vez en el cine nos prepararon para un escenario como este, de alguna manera pareciera que la realidad tiene una forma bastante creativa de superar y de desafiar a la mismísima ficción. Y si ya nuestra mera existencia en un tiempo como este es terrible, es compleja, ¿cuánto más, pienso yo, el hecho de ser seguidores y seguidoras de Jesús en un contexto como este, ¿no? Porque a todo el cóctel que acabo de mencionar tenemos que agregarle también un inmenso descrédito por parte de muchos sectores sociales, la noción de que la iglesia, de que los creyentes están dejando un testimonio en sus contextos muchas veces muy cuestionable, donde el agotamiento de los mismos creyentes y la sensación de hostilidad desde afuera hacen que el combo sea realmente difícil de sobrellevar. Y como creyente generalmente tengo la percepción de que nos debatimos entre dos formas de culpa. Por una parte, la culpa de que en ocasiones quizás estemos rozando un fanatismo religioso, algún tipo de fundamentalismo o de extremismo religioso, pero por otra parte una conciencia muy clara de que nuestro testimonio cristiano es bastante mediocre también. Y creo que cuando no sabemos qué hacer, hacia dónde caminar, mirar hacia el pasado, mirar hacia atrás, es siempre un acto revelador. Y esto no significa que el pasado en sí misma sea un manual para la vida. Esto no significa que el pasado sea un catálogo de escenarios posibles y que nos van dando respuestas prefabricadas para aplicar. Porque estudiar la historia no es lo mismo que aplicar correctamente los aprendizajes de la historia. No obstante, ante un presente y un futuro tan lleno de hostilidades, de complejidades, de dudas, de sensación de agotamiento, creo que meditar en la historia y particularmente en la historia de la iglesia puede aportarnos algo muy, muy valioso. Y cuando miro al pasado y me pregunto, ¿cuándo ya pasó una situación similar a la que estamos viviendo? ¿Cuándo la iglesia atravesó una época de crisis muy grande, de inmensos descubrimientos científicos, filosóficos, tecnológicos, que cambiaron la concepción y la forma de entender el mundo? ¿Cuándo sucedió una época de enorme vergüenza dentro de la cristiandad, donde los cristianos sufrían constantemente el descrédito y se reconocía públicamente una serie de corrupciones estructurales dentro de las filas del cristianismo? ¿Cuándo sucedió incluso, sumado a todo esto, una mismísima pandemia? Y cuando me pregunto cuándo pasó ya todo esto, inmediatamente sale flotando el siglo XVI,
la Reforma Protestante y particularmente uno de los personajes más polémicos, más complejos, no solamente de la historia de la Iglesia, sino además de la cultura. Y es justamente Martín Lutero. Así como nosotros somos una generación de transición entre la modernidad y la posmodernidad, y justamente sobre la posmodernidad hablé en mi libro anterior, Martín Lutero, de igual manera, era un personaje que vivía a caballo entre el medioevo y la modernidad. Vivió Lutero, igual que nosotros, en una época de profundas transformaciones, una época de crisis de la conciencia, es decir, las formas de entender el mundo entraron en crisis, una crisis muy profunda, y de igual manera que nosotros en un contexto como el nuestro, Lutero y los reformadores del siglo XVI se vieron ante el enorme desafío de tener que actualizar los sentidos del mensaje eterno del Evangelio de Jesús a un contexto muy concreto y con unos desafíos muy concretos por delante. Imagínense como para situar históricamente y para poder tomar dimensión de los cambios inmensos que atravesó la generación de Lutero. 30 años antes de que él naciera, se inventa la imprenta y cae el Imperio Romano de Oriente, o sea, Bizancio, Constantinopla. Cuando tenía 9 años, Colón llega a América. Cuando tiene un poquito más de 30 años, escribe esas famosas 95 tesis que despiertan la Reforma Protestante. Y cuando tenía 59 años, Nicolás Copérnico, publica un libro muy importante en el que presenta los argumentos para demostrar que no era la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Es decir, pasar de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. ¿Sí? Estamos hablando de la invención de la imprenta, la caída del Imperio Romano de Oriente, el descubrimiento de América, las 95 tesis y la explosión de la Reforma y el cambio en la forma de percibir el universo. Imagínense todo ese combo sumado en una generación. Imagínense tener que lidiar, tener que convivir con esos cambios tan estructurales en la forma de entender el mundo. Es decir, entender que todo lo que había pasado antes, un montón de ideas acerca de qué era el ser humano, cómo se tenía que vivir en el mundo, dónde estaba Dios, cómo se lo encontraba, de pronto entran en crisis, una crisis muy, muy profunda. Justamente en esa época vivió Lutero. Es la época también de Leonardo da Vinci, de Moctezuma, de la Capilla Sixtina. Y para las iglesias evangélicas me parece que la figura de Lutero es una especie de amuleto, una bandera que se enarbola y que se desempolva en algunas ocasiones especiales. Sobre todo las ocasiones son el 31 de octubre para celebrar la Reforma, o quizás en algún debate o en alguna polémica anticatólica, o cuando se debe recuperar algún elemento que tenga que ver con la escritura o la gracia o la fe, como una especie de anécdota, como una especie de amuleto. Y un premio Nobel llamado Anatole France decía que es bastante inusual que un maestro pertenezca en la misma medida que sus discípulos a la escuela que él mismo ha fundado. Es muy inusual que un maestro pertenezca en la misma medida que sus discípulos a la escuela que él mismo ha fundado. Y por eso, aunque en las iglesias evangélicas protestantes la figura de Lutero aparece como un antepasado común, como una referencia lejana, ¿sí? Como una especie de historia fundacional, generalmente muchas de las ideas que se tienen al respecto de ese acto fundacional o de esa historia fundacional resultarían bastante extrañas si fueran escuchadas por los mismos reformadores. Es decir, hay una disociación, hay un abismo entre muchas ideas que se creían en el siglo XVI, que defendieron los reformadores, que explicaron los reformadores, y muchas cosas que se creen y se explican hoy diciendo que venían de ahí. Hace muchos años yo vengo escuchando a Lutero de muchas maneras, estudiándolo a través de los ojos de otros, en sus propios textos, en su contexto histórico, a través de la sociología, la teología. Y durante todo ese periodo intenté compartir algunos de esos aprendizajes. Este que aparece acá en pantalla es el primero, se llama Lutero era punk y fue un podcast que hicimos con un amigo en la celebración de los 500 años de la Reforma. También a continuación escribí un paper que tiene que ver con la figura de Lutero en particular, pero la Reforma en general y su relación con su contexto histórico. Y todo esto puso las bases para la escritura de mi tesis de maestría en teología sobre la teología de Lutero en particular. Como verán, de muchas maneras he venido trabajando el tema porque me parece que Lutero es una figura inmensa. Es ese tipo de figuras históricas que permiten múltiples lecturas.
como, no sé, como Julio César, como Juana de Arco, como Maradona en Argentina. Son ese tipo de personajes que condensan tantos procesos culturales, históricos, que permiten que la gente los lea y los vuelva a leer una y otra vez. Que en ese sentido no deja de ser un personaje que a 500 años de distancia sigue generando como un montón de chispas para pensar y para repensar la fe y las prácticas. Y así fue que eventualmente fui madurando la escritura de este texto, 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. En cierto sentido, escribir un libro como este es un deseo, ¿no? Es el deseo de quizás poder repetir este gesto que encendió la llama de la reforma, ¿no? Estas 95 tesis que despertaron un montón de procesos de renovación dentro del cristianismo de su tiempo. Y como para que más o menos lo ubiquen en la forma en la que está escrito y en la forma en la que está pensado, si vieron alguna vez las 95 tesis de Lutero, son frases, son ideas sueltas que buscan crear una polémica, despertar un pensamiento, generar reflexión. En este caso yo no solamente me quedé con ideas o frases sueltas, sino que desarrollé cada una de esas ideas en un ensayo breve que de alguna manera conecta nuestra realidad, nuestros dilemas como cristianismo del siglo XXI con el contexto histórico de la Reforma, con la teología de Lutero, con su biografía, con sus circunstancias vitales, intentando de alguna manera traer a Lutero de este lado de la historia. Es decir, a partir de nuestros dilemas vamos a intentar descubrir qué puede aportarnos la Reforma y qué puede aportarnos particularmente la figura y la teología de Martín Lutero para pensarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido me gusta pensar que este es y no es un libro sobre Martín Lutero. Existen un montón de libros sobre Lutero y de la Reforma, incontables, y que generalmente lo abordan en un sentido histórico, en un sentido teológico, y de alguna manera yo voy a hacer eso y hago eso. Traigo un montón de la teología dura de Lutero, algunas ideas más sueltas sobre algunos temas, anécdotas, el contexto histórico, y en ese sentido está presente, muy presente, pero también en buena medida este no es un libro sobre Lutero, ¿sí? Porque más allá de un interés histórico por comprender esta figura, por comprender su contexto histórico, lo que a mí me interesa es tomar a Lutero como una especie de espejo, como un interlocutor que me ayuda a desentrañar a mí algunos temas que me cargan la mente y el corazón. Es decir, necesito charlar con alguien. Y Lutero justamente, a partir de sus textos y a partir de los textos de otros, me sirve justamente para hacer eso, ¿sí? Para sacar la charla sobre estos temas que siento que hace falta hablarla. Para aquellos que hayan leído el libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, este libro es una continuación y es una profundización de las propuestas de la Rebelión de los Santos, ¿sí? De igual manera que la Rebelión de los Santos presenta ensayos que generan polémicas, que generan pensamiento, que generan poner en crisis y a la luz de otras perspectivas algunas formas de hacer y entender las cosas que son usuales en nuestra fe cristiana actual y que de alguna manera también están respondiendo y poniendo sobre la mesa muchos dilemas que tienen que ver con las nuevas generaciones. Es decir, no son quizás reflexiones sobre la Iglesia de aquellos que ya tienen muchos años en ciertos lugares de autoridad o en ciertos recorridos institucionales, sino que más bien son las reflexiones de, en este caso, una persona, pero que en buena medida representan muchas voces que andan dando vuelta en las generaciones más jóvenes al respecto de la fe cristiana en un contexto como el nuestro. Entonces, ya entendimos por qué son 95 tesis, ya entendimos qué tiene que ver Lutero con todo esto, y justamente quiero meterme en este dilema de las nuevas generaciones y en esta palabrita que aparece en el subtítulo y que es Manifiesto de Espiritualidad y Reforma. Los sociólogos de la religión están reconociendo en América Latina una tendencia muy clara ya desde hace bastantes años, y es esto que encontramos de fondo, la idea de que la Iglesia Católica va decreciendo, ¿sí? Va perdiendo lugar entre los fieles en América Latina y van creciendo, por el contrario, dos grupos. En primer lugar, los no religiosos, y ahí podemos hablar de los grupos ateos, agnósticos, y las iglesias evangélicas. Esos son los dos grupos que van en aumento en América Latina, mientras la Iglesia Católica va decreciendo. No obstante, dicen los sociólogos de la religión que hay un fenómeno muy particular en este crecimiento de las iglesias evangélicas, y es que
se detecta una tendencia de que es un crecimiento dado por herencia, por tradición, y no necesariamente por nuevas conversiones. Es decir, ese crecimiento marcado y notable de la iglesia evangélica en América Latina tiene más que ver con el hecho de que la fe se pasó a la siguiente generación, a los hijos, a los nietos, y no tanto necesariamente por nuevas conversiones. En otras palabras, estamos viviendo en América Latina algo que nunca antes se había visto en nuestra tierra, en nuestro continente. Se había visto en Europa, se había visto en Estados Unidos un fenómeno como este, pero no en América Latina. ¿Sí? La idea de que en América Latina está surgiendo una generación de segunda, tercera generación, es decir, hijos y nietos de aquellos que hicieron la conversión del catolicismo al protestantismo, ¿sí? Que dejaron de ser católicos para ser evangélicos y que en buena medida son hijos y nietos que han crecido socializados en un entorno donde la vida cristiana era algo heredado, es decir, era algo en buena medida cultural, ¿no? Qué interesante cómo era el catolicismo hasta hace no mucho en América. Y generalmente en todas las polémicas protestantes y católicos estaba esta idea de que el catolicismo es una cuestión cultural en América Latina, la gente simplemente es cristiana nominal porque lo hereda de sus padres, de sus abuelos, pero estaba la idea de que los evangélicos no eran así, que eran personas que habían decidido seguir ese camino. Bueno, los sociólogos de la religión dicen que el panorama en nuestra época ya ha cambiado. Ya estamos hablando de una segunda o tercera generación evangélica en América Latina que en buena medida ha recibido esa formación cristiana evangélica como parte de su herencia, como parte de su cultura. Entonces tenemos el fenómeno complejo, nuevo en buena medida, de millones de personas que han sido socializadas, criadas en un parámetro cultural evangélico. A diferencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que decidieron hacer ese salto, ese cambio de religión, diríamos, aquellos que pertenecemos a esta segunda o tercera generación necesitamos darle sentido a nuestra propia historia, a nuestra fe y a la iglesia evangélica. Porque de una u otra forma esa iglesia evangélica es también el contexto, la cultura en la cual hemos crecido. Y justamente como hemos crecido en una cultura como esa, hemos visto de cerca y durante muchos años un montón de trapitos sucios que ya nos quitan el aura de cierta inmutabilidad o cierta ingenuidad para pensar esa fe, ¿no? Hemos visto cómo aparecen de muchas maneras manipulación, abusos de poder, estructuras eclesiales que se parecen más a empresas norteamericanas que al testimonio del Nuevo Testamento, un fundamentalismo en doctrinas que no son fundamentales, un desconocimiento de la propia herencia cristiana que no se le ocurrió a Lutero y no se le ocurrió a nuestra propia iglesia o a nuestra denominación, sino que el cristianismo viene recorriendo ya prácticamente 2000 años. Y muy sórdidamente, en los últimos tiempos, la aparición de casos muy polémicos y muchas veces encubiertos de abusos sexuales, por ejemplo, en las propias comunidades cristianas, tristemente legitimados muchas veces y justificados como parte de la tarea del ministerio, cosas en las cuales simplemente hay que callar. Y por eso es muy normal, es muy lógico que dentro del mismo cristianismo surjan un montón de preguntas. Jorge Luis Borges, un escritor argentino que me gusta mucho, dijo en una ocasión que toda persona llega a ser escéptica de lo que conoce. Y pareciera que justamente esa es la situación. Ya se perdió cierta ingenuidad quizás para tratar estos fenómenos. Y mucha gente se está preguntando, y yo soy uno de esos, ¿qué vamos a hacer con todas esas cosas que hemos aprendido como parte de una fe que tiene que ver con el Evangelio de Jesús, pero también como parte de una cultura parecida a cualquier otra cultura, valiosa como cultura, pero también con las limitaciones de cualquier forma o tipo cultural? Entonces, mucha gente se está preguntando, ¿tenemos que mantener esa fe? ¿Hasta qué punto? ¿Sobre qué aspectos? ¿Son todas las cosas las que deben mantenerse o hay algunos elementos que sí son fundamentales y otros que no tanto? ¿Deben mantenerse los ritos, las prácticas, las estructuras, las instituciones, la ética, el manejo del poder? ¿Qué hacemos con la interpretación bíblica? Con ciertas interpretaciones culturales también
de las Escrituras? ¿Qué hacemos con ciertas costumbres, con ciertos modos de convivencia, con algunos eslóganes que han adquirido un rol cultural tan fuerte? Y la diferencia, creo yo, que no tiene que ver simplemente con el hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos hayan hecho el salto desde el catolicismo al protestantismo. En buena medida también el fenómeno es más complejo porque implica una generación que ha crecido con Internet. Es decir, desde la misma escuela, desde la primera socialización, hay una conciencia de que el mundo es muy grande. Hay una conciencia de que el mundo va mucho más allá de las personas con las que yo comparto un espacio social, un grupo de personas. Es decir, una generación que ha sido formada con Internet va a ser muy consciente de que existen en el mundo un montón de formas de hacer las cosas, un montón de ideas, un montón de colores, un montón de tradiciones, y ese conocimiento pone de muchas formas en crisis, e incluso a veces lo pone en ridículo, a ese mundo o a esa tradición o a esa cultura en la cual muchos hemos crecido. Incluyamos a todo este combo el hecho de que las tasas de escolarización son más altas de lo que nunca fueron. Las tasas de educación superior dentro de las nuevas generaciones en América Latina son algo absolutamente incomparable a cómo eran las cosas hace simplemente 10 o 20 años, ¿sí? La escolarización y la educación superior han creado una generación que, para bien o para mal, ha crecido a la luz de ideas y de formas de existencia que son muy diferentes del universo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Cuando algunas personas escuchan la palabrita deconstrucción, inmediatamente se les eriza la piel, se prende una alarma, porque en algunos contextos hablar de deconstrucción implica considerar eso como el enemigo que viene a destruir el cristianismo, que está rompiendo y destruyendo la fe cristiana y que justamente para evitar caer en eso se debe censurar, se debe limitar, no se tiene que tolerar ningún tipo de pregunta, ningún tipo de duda. Acá las cosas son así, se hacen así y no se pueden hacer de otra manera, todo para que esta duda no se extienda y termine ocupándolo todo. ¿Será que hay gente realmente malintencionada que intenta dinamitar el cristianismo desde adentro? ¿Hacer colapsar el cristianismo desde adentro? Si leemos el Nuevo Testamento, tenemos que decir que es posible. En las cartas del Nuevo Testamento muchas veces aparece la idea de que pueden existir, y de hecho existen al interior de la comunidad cristiana, elementos que buscan desde adentro hacer colapsar la misma fe. Eso es posible. No obstante, sinceramente, cuando yo me encuentro a charlar con personas reales, quizás no me encuentro con este tipo de figuras, sino más bien con seres humanos reales que intentan darle sentido a su propia historia, que se están preguntando por qué creen lo que creen, de dónde viene, en qué sentido todas esas cosas que le pasaron, que les enseñaron, son valiosas no solo para entender su pasado, sino también su presente y su futuro. Buscan darle sentido a su experiencia con Dios, a su relación y a su contacto con otras personas. Gente real, no monstruos sin cara. Gente real que la gran mayoría de las veces no quiere rechazar a Jesús, no quiere dejar el Evangelio, no quiere renunciar a la Biblia, pero tiene preguntas. Y me gusta pensar que cuando alguien tiene preguntas es porque está interesado. Una persona que no pregunta generalmente no tiene interés en ir más allá. Cuando alguien se empieza a preguntar por qué es esto, por qué sucede tal cosa, hacia dónde vamos, es porque está interesado en el fenómeno. Y eso, para empezar, me parece algo súper necesario y muy valioso. Estamos hablando de una generación que nos hemos dado cuenta de que muchas veces necesitamos hacer una distinción muy clara entre la cultura evangélica y el Evangelio de Jesús. Aunque la cultura evangélica va en busca de eso, no es lo mismo. Y justamente habernos dado cuenta de ese tipo de cosas hace que hayamos visto que nuestra casa, la casa de nuestras comunidades, la casa de nuestras familias, ha sido a menudo construida sobre la arena. Y justamente como estaba construida sobre la arena, cuando vino un poco la tormenta, se cayó. Preguntarse creo que es un buen punto para empezar a construir casas sobre la roca. Entonces, si de verdad queremos ser seguidores y seguidoras de Jesús, y no simplemente evangélicos, por cultura o por tradición o por herencia,
Creo que es muy bueno, muy necesario y muy importante volver a hacernos la pregunta que siempre hacen los niños. ¿Y por qué? Justamente para responder esa pregunta es que escribí este libro. A Lutero también le decían que quería destruir la fe. Le decían que era un egocéntrico, un personaje diabólico, lleno de mentiras, de falsas acusaciones. Sin embargo, qué interesante que la experiencia de Lutero con Dios había sido tan significativa, tan potente, tan transformadora, que no podía simplemente ponerse la máscara de buen cristiano de la época y seguir adelante. Un cristiano meramente nominal. Y este clamor de Lutero por encontrar el verdadero sentido de su fe, lo encontramos en un texto de 1530 que dice así: no nos digan con tanta frecuencia iglesia, iglesia, iglesia. Primero tienen que convencernos de que son la iglesia. Esa es la cuestión. El diablo también puede decir soy Dios, adórame, como vemos por ejemplo en el pasaje de la tentación de Mateo capítulo 4. El lobo, dice Lutero, también puede decir soy el pastor, y de eso habla Jesús en Juan capítulo 10. Nosotros mismos, dice Lutero, sabemos que se debe obedecer a la iglesia. Sin embargo, preguntamos, ¿quiénes forman la iglesia y dónde está? Este libro que les estoy presentando, 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la sombra de Lutero, justamente intenta hacer un manifiesto para la nueva generación porque me parece que si este cristianismo va a ser algún tipo de esperanza y una buena noticia para nosotros y para las generaciones que continúen, necesitamos tomarnos un buen tiempo para preguntarnos ¿qué es esa fe? ¿Cuál es el corazón de ese evangelio? Necesitamos un buen tiempo para intentar entresacar lo bueno de lo vil. Porque seguir haciendo simplemente lo que estamos acostumbrados a hacer, porque es cultural, porque es heredado, porque las cosas son así, porque así nos enseñaron, en lo personal me parece una traición inmensa a la invitación al discipulado que hizo Jesús. Y en lo personal yo no estoy dispuesto a seguir haciéndolo simplemente porque es cultura. No obstante, tampoco me parece tolerable abandonar el seguimiento de Jesús, porque fue la cosa más transformadora y significativa que me pasó en mi historia y sé que es el caso de muchas otras personas. Y quizás quien lo sintetizó de una manera muy poética y muy bella fue Chesterton, que dijo: tuve que volverme revolucionario si iba a continuar siendo religioso. Me parece que tanto Lutero como muchos de los que componemos esta generación podemos estar de acuerdo con una frase como esa. Y cierro esta pequeña presentación con una idea. ¿Debería importarnos Lutero? ¿Qué tiene que ver con nosotros un monje alemán que vivió en el siglo XVI? Todo bien con la reforma, todo bien con lo que pasó, pero eso fue hace 500 años. ¿Qué tiene que ver esa historia, todos esos procesos con nuestra vida? En lo personal yo encuentro en la historia de Lutero un manantial maravilloso para pensar la fe actual y para pensar también en el futuro, en las próximas décadas. No solamente en las fantásticas ideas de Lutero que transformaron la forma de hacer teología para siempre, no solamente en su increíble y potente sistema teológico, no solamente en sus hazañas como ser humano, sino también en los fracasos más terribles de Lutero, en las bajezas de su carácter, en sus ideas realmente problemáticas y en algunas opiniones que tenía sobre el mundo que me resultan a veces intolerables. Para muchos de nosotros que seguimos creyendo que la vida cristiana no es una causa perdida, que no queremos volvernos cínicos, que no queremos perder la fe, para muchos de nosotros creo que la figura de Martín Lutero puede ser un consuelo y un estímulo. Al menos esta ha sido mi experiencia durante todos estos años. Y creo que en este tiempo de grandes crisis existenciales, institucionales, religiosas, sociales, en este tiempo de grandes fracasos, de frustraciones, en este tiempo posmoderno, cargado de una sensación de desilusión, la Iglesia puede vivir todo lo que está pasando como un certificado de defunción. Acá se termina todo, este es el fin, el barco se está hundiendo, toquemos como los músicos del Titanic la última canción antes de que todo se termine. O puede ser también, creo yo, un empujón hacia una nueva reforma que muchos estamos soñando, que muchos estamos deseando, por la que estamos trabajando y que de alguna manera no termina de suceder. Aunque la sensación está de vivir en un mundo complejo, asfixiante, posmoderno,
Normalmente es pesada esta sensación. No obstante, no deja de darme esperanzas que el hecho de que la reforma haya brotado justamente en un contexto similar, en un contexto de grandes cambios artísticos, económicos, políticos, culturales. En ese contexto es que surgió la Reforma Protestante. En ese contexto de aparente crisis es donde justamente se activó una creatividad espiritual que transformó personas, comunidades y sociedades. Y por eso me gustaría que podamos unirnos a la oración del profeta Habacuc, que decía: Señor, en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado.